Bueno, Fátima, Bueno, de pues ha verdad, pasado mucho tiempo, Patricia, pero bueno, me hace mucha ilusión hablar contigo también y más, bueno, en esta situación. claro, claro que, que sí, y a mí. Hay una cosa que estaba antes recordando y aunque tengo buena memoria, tengo todo escrito. Y entonces he claro, dicho, voy a ver algunas de las cosas que me dijo Fátima. Esto es una cosa que me encanta, tengo que reconocerlo. Cuando leo cosas de hace tiempo, de las primeras veces que nos vemos y cuando nos vemos como ahora, ¿no? Y me acuerdo de la primera cosa que me mandaste escrita, que aún ni nos habíamos visto, y en el cuestionario previo que te pedía cosas, sí, es una historia larguísima y me dices, mira, desde los 28 años llevo queriendo ser madre, ahí empezó mi deseo, he pasado por de todo, me han operado 2 veces, en la operación me dijeron que había perdido la capacidad de quedarme embarazada, según el propio médico. Y bueno, pues después de todo el periplo, entre 44 años que tengo, la endometriosis, ningún médico me quiere hacer ningún tratamiento, me derivan a ovodonación, de la que yo ahora pues no soy partidaria porque no quiero ser, y cada vez escucho más eso de hay que saber parar. Y hoy, sí. cuando me doy cuenta de que gracias a que no paraste y que hiciste alguna cosa más, pues eres mamá de 2 bebés preciosos sin llegar a ese extremo de la donación, con tus propios óvulos y con todas las cosas que tú te habías propuesto, pues de verdad no me echo a llorar porque estoy Sí. aguantando. No, Pero pero ¿sabes qué pasa? Que hay parte que sí, parte que no, porque hay parte que yo dije, tengo que parar ya por mi propia salud mental, porque esto es un proceso agotador, lo sabe, lo sí, vive a diario, ¿no? Con un montón de mujeres. Y yo creo que quizá al decir, este es el último intento y aquí, que siempre en tu interior dice, no, uno más y uno, pero yo me propuse y creo que al aceptarlo me quité la presión, me quité mucha presión y dije, bueno, venga, vamos a trabajarlo de otra manera, digo, yo ya sé de qué va esto y me ayudó mucho como hacer el proceso de nuevo, pero resignificando todo. Cuando iba a la consulta del médico, yo me acuerdo siempre de aparcar el coche y en el momento de aparcar el coche, en la puerta me quedaba 5 minutos paralizada porque me temblaban las piernas, porque iba con miedo. de que Y se entonces fue, venga, pudiera otra otra actitud, vez. otra cosa. No. Y yo creo que en parte yo dentro de mí sabía que era posible, pero también necesitaba a alguien que creyera en mí y que me ayudara a que yo no perdiera esa fe o esa esperanza. Y es verdad que en el último sitio donde lo intenté le expliqué toda la situación. La verdad que he tenido una doctora fantástica que me ha acompañado en todo el proceso y el último día me dijo, Fátima, tú has hecho todo lo que podía hacer y más. Dice, entonces ya que sea lo que Dios quiera, dejarlo en manos de lo que tú creas, de la naturaleza, de Dios, de lo que tú creas. Dice, y ya está. Y entonces yo creo que ahí me quité presión. Aparte de que, bueno, obviamente trabajas con las leyes de la fertilidad, todas las herramientas que te aporta, eh, claro, vas cambiando los enfoques, vas sacando aprendizaje y lo que te digo, sobre todo en mi caso, viéndolo ya con perspectiva, resignificar muchas cosas. Y a la consulta, de otra manera, y con ilusión. El día de la transferencia era como ese sitio, ese momento tan frío, ¿no? Y no, fue... y también es que me ayudó mucho la doctora. Es verdad que también encontrar profesionales Es que al vital, final te acompañen. es vital. Mira, eh, yo creo que en lo que estás diciendo hay 3 cosas imprescindibles que todo el mundo debería de buscar. La primera es un cambio en nosotros que nos haga, como tú bien dices, resignificar todo lo que ya hemos vivido, todo lo que nos han dicho, esas creencias que ya hemos instalado de que para mí es imposible, pues no, quizá sea posible, el luego soltar, porque creo que es importante hacer cosas y luego soltar, como tú dices, en la mano de, yo lo llamo el universo, porque está funcionando. Nosotros hacemos cosas y nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro biocampo, nuestra energía hacen un movimiento en el entorno y entonces empiezan a pasar cosas importantes y diferentes. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos hacer un cambio de mentalidad y de resignificar todas esas cosas, de no volver a repetir lo mismo, de ir con el mismo miedo, de esto no va a pasar, no voy a ser capaz, no va a funcionar. Eso creo que es imprescindible.
la mentalidad, la actitud, que se habla siempre, ¿no? Pero claro, luego hay que tener las No es herramientas para fácil. hacerlo. Claro. Y sobre todo porque nadie nos explica cómo hacerlo. La segunda cosa es encontrar a las personas que nos acompañan con eso, y acompañar no es hacerte un tratamiento. Acompañar es ayudarnos a hacer ese cambio de mentalidad, de creencia, de que se puede, el doctor, la ginecóloga, la persona que nos esté acompañando, de la forma que sea, en un tratamiento de reproducción asistida, de forma natural, con alimentación, con la mentalidad. Si la persona que nos acompaña no es capaz de tener esa misma creencia que nosotros tenemos que tener, que es posible, que hay una posibilidad y que hay una esperanza, ¿cómo la vamos a tener nosotros, ¿no? Si el que nos acompaña nos la quita? Entonces, yo pienso que eso es imprescindible, pero me hago siempre una pregunta, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Porque yo me he encontrado muchas personas que han estado en muchos tratamientos, en muchos sitios, que han intentado muchas cosas y siempre se encuentran gente muy borde, gente que le quita esa esperanza, pero ellos mismos tienen esa creencia. Resulta que yo hago un cambio en mí y el siguiente sitio donde voy hay un doctor, una doctora maravillosa que también cree que es posible, igual que ahora lo creo yo, que me da esperanza, que me trata fenomenal. Entonces, yo siempre digo, ¿será casual que cuando nos encontramos con ese tipo de personas nosotros también hayamos hecho un cambio en nosotros? Así que creo que esas dos cosas son imprescindibles, hacer el cambio en nosotros y encontrar a la persona que nos puede ayudar con ese cambio y que tiene esa misma filosofía y esperanza para lograrlo y que nos va, ¿no? Es como un entrenador. Tú te vas a hacer una maratón y tienes un entrenador personal y no te va a decir, va, mira, yo que tú ni entrenaba, porque esto lo acaba poca gente. Yo digo, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué en la fertilidad decimos que no, es para no crear falsas esperanzas? Pero si las esperanzas no son ni verdaderas ni falsas, la esperanza es. O sea, Claro, es lo último que uno debe de perder. Y si no la tenemos, claro, ¿cómo vamos a continuar en el proceso, no? claro, es que si no, además, al final es una cosa que si le pone ese cambio de actitud, eh, no te digo que lo puedas disfrutar porque no deja de ser duro, Mm, pero lo vives de otra manera y sí le puedes poner un puntito de ilusión, que yo me acuerdo de la transferencia, el momento de la transferencia, que es como súper mecánico, frío así, y me decía la doctora, qué emoción, ay, qué emoción en este momento. Y claro, a claro, mí me ayudaba a mantener ese estado que yo quería de, ¿no? de positividad, de decir, venga, venga, que está en la buena. claro que Pero sí. eso, son muchas cosas que es verdad que no es fácil Mm, porque te dejas llevar por creencias, por las experiencias que has tenido anteriormente, ¿no? Te van sumando, te van sumando, te van restando. Yo me he dado cuenta también digo somos, aunque hablo en mi caso, muy duras con nosotras mismas. Yo me he machacado mucho y esto de la culpa, ¿no? Que el ejercicio este de castigo por no ser divina, me encantaba porque muchas veces me acuerdo, ¿no? De decir, bueno, eh, hablarte mal de sentirte culpable, de no ser capaz, de qué hago más, que tan agotador que es verdad que cuando empiezas a gestionarlo de otra manera, tienes las herramientas. La verdad es que, bueno, cada uno en su tiempo, cada uno en su proceso. mm, Yo necesité también desconectar un tiempo de todo, pero hay una cosa que yo te lo he comentado otra vez en las sesiones, que me gusta mucho lo de la ley de la fertilidad, porque es algo que está vivo siempre. Una vez que empieza, sigue actuando, aunque tú no estés en ese momento con el libro, con los ejercicios, con los audios, pero sigue actuando, sigue trabajando. Entonces, eso es lo bueno, ¿sabes? Incluso yo me llegué a plantear digo, en el peor de los casos, digo, me voy a quedar como estoy ahora mismo. Y me replanteé, ¿no? Digo, bueno, si yo tengo una vida, yo estoy contenta, estoy feliz, tengo una familia sana, bien, que nos queremos, tengo unos amigos, tengo un trabajo, o sea, que mi vida no era una vida vacía. mm. Entonces también cambiar esa perspectiva ayuda mucho. Sí, 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 pero yo sobre creo que todo en a este proceso gestionar, ¿no? Un momento. Yo creo que una cosa importante que todas deberíamos de aprovechar, ya que como todas las cosas duras que nos pasan en la vida, que nos pasan muchas en las diferentes fases vitales, pero una de ellas a las que nos ha tocado vivirlo es este proceso de buscar un hijo que no llega, ¿no? Y siempre digo, no es solo el fijarnos en la meta de qué hago, qué hago, qué hago para quedar embarazada, sino cómo puedo aprovechar este reto durísimo que me ha tocado vivir para de ahí
yo mejorar, sacar algo positivo, aprender sobre mí, curar quizá heridas que tengo abiertas, que son precisamente las que me están impidiendo lograrlo, y me llevo un 2 por 1. Entonces, sí, claro, si realmente pudiéramos aprovechar así cualquier crisis y reto de la vida, ¿no? Siempre dicen que las Sí, crisis son una oportunidad de crecer, pero luego cuando estamos en el pozo se nos olvida. Y creo que es tan importante el decir, bueno, ya que se me ha presentado esto tan duro en la vida, ¿por y para qué? ¿No? O sea, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está detonando esto? Porque cuando buscamos un bebé que no llega, se nos abren muchas cajas de Pandora. Con la mamá, con nosotros de bebé, con sí. nosotros como hijos, la infancia, nuestra propia gestación, nuestro nacimiento, y no somos conscientes, pero ahí se empiezan a abrir cajas que nuestro inconsciente tiene que dice, uy, embarazo, estaba yo deseando sacar este tema. Y entonces, claro, uno empieza a vivir cosas terribles, porque la verdad es que cuando surgen y no las entiendes, te encuentras fatal, pero si podemos ahí abrir los ojos y decir, uy, ¿y si esto es una oportunidad para que yo sane algo y además de sanarlo me traigo el embarazo? Y luego, como tú bien dices, Claro. embarazo cambia, la maternidad cambia, porque todas esas leyes, todos esos principios funcionan todo el rato, siempre para todo. Sí, sí, además es una cosa que una vez que la adquieres de herramientas, unos ejercicios más que otros, te lo lleva a la vida diaria. Al final yo el audio de la ley de la nada lo llevo muchas veces, me lo pongo en el coche 5 minutos antes de entrar en cualquier sitio, de hacer cualquier cosa, porque te ayuda a desconectar. Entonces, Sí, no es solamente para eso. no, Pero, ¿sabes también qué me pasaba a mí? Que yo, claro, leía tantos testimonios con los libros, ¿no? Con el de ¿Por qué yo no?, por ejemplo, y yo lo leía y lo releía. Yo digo, a ver si hay algo que me haga un clic. Y yo buscaba dónde hay un, wow, ay, esto. Y yo no encontraba nada. Entonces me frustraba mucho porque digo, no es posible, no es posible. Hasta que me di cuenta que era eso, que hay creencias que tenemos tan normalizadas que no pensamos que puedan ser de otra manera. Entonces, en el momento que te empiezas a cuestionar esas cosas y a cambiarlas, es lo que tú dices, cambia todo. Cambias tú, cambia ya el entorno y mm, cambian las circunstancias. Yo es que lo hemos trabajado mucho en las consultas, ¿no? Yo soy muy mental y yo necesitaba entenderlo todo y me di cuenta que el cuerpo tiene, bueno, un protagonismo que dejaba a un brutal. lado, y en el embarazo me he dado cuenta de lo maravilloso que esa es la naturaleza y es el cuerpo. Y yo decía, es increíble, es que esto es milagroso, Así es, y somos un milagro. embarazo con una energía increíble. Yo he engordado 12 kilos, siendo gemelo, he estado estupenda, no he tenido ningún síntoma de nada. De hecho, yo pensaba, yo no estoy embarazada porque no tengo náusea, no tengo lo que todas las embarazadas dicen que tienen. Pues Perfecta, o sea, hasta el final, perfecta. Los niños nacieron en semana 37 y ya porque no crecían más, o sea, todo súper bien. Y la recuperación, yo es que a los 15, 20 días estaba igual que al principio. Y yo qué decía, qué maravilla. Y con el pecho, con la lactancia, digo, ¿cómo? ¿Verdad? No le damos valor y pensamos que el cuerpo viene con nosotros, pero yo en mi caso tenía que darle su espacio, su tu sitio, y lugar, conectarlo. porque Y muchas veces, conectarlo. claro, si es uno de los bloqueos que más vemos, ¿no? Sí, seguro que está entre el top 5. Esa Sí, desconexión sí, que hemos hecho del cuerpo y de la mente. sí, Muy gracioso, como si nos pudiéramos desconectar, ¿sabes? claro. Porque esto es como la gente dice, no, si yo no siento nada, digo, eso es lo que tú te has creído. Y como ya lo has creído y lo has practicado Y lo has tanto, normalizado, entonces lo interioriza y es lo normal, pero no. claro, sí, 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 pero esa conexión, esa reconexión, porque realmente venimos súper conectados al cuerpo, no hay más que ver a los bebés, pero vivimos en una sociedad, en un mundo donde se nos desconecta de eso, donde las emociones están mal, hay que reprimirlas, enfadarse es malo, llorar es de débiles, el del otro tal, decir no sé qué es malo. Entonces uno llega a ser una especie de robot así que no gesticula, para que no siente, porque sentir a ciertas emociones, además de que está mal visto, es doloroso, y no estamos acostumbrados a Sí, procesar
a transitar las emociones, que son lo más natural en el ser humano. Y entonces, claro, luego somos adultos que hemos practicado tanto que nos lo hemos creído y lo hacemos súper bien. Creemos que nos sentimos, que todo lo domina nuestra cabeza, todo hay que entenderlo, analizarlo, que todo se puede controlar y que nuestro cuerpo pues es un trozo de carne que nos sigue andando por la calle y que a veces hasta nos molesta. Y yo digo, ay, qué pena que los niños se hagan ahí, la verdad. No, pero es increíble porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer perfectamente y es sorprendente. Pero claro, se nos olvida eso, que hay una conexión que no cuidamos y cuando lo tenemos todo en la cabeza es que al final hasta magnificamos más las cosas y cambiamos, ¿no? Distorsionamos también. Y cuando son procesos tan intensos, tan dolorosos, tan agotadores, claro, es la cabeza vuelta y vuelta. Y yo decía, digo, esto es como el que está escuchando un vinilo antiguo, ¿no? Y está la aguja y va haciendo el surco hasta que se raya y ya salta y se raya y tú sigues R que R, lo mismo. Y la verdad que luego a mí me ayudaron mucho los ejercicios a esa desconexión, a parar, porque es que la cabeza era, en mi caso, tremenda, tremenda. En la tuya y en la del 99,9%, porque estamos todo el día en la cabeza como una centrifugadora. Claro. Ay, qué bonito. Bueno, Fátima, imagínate que tienes enfrente de ti una mujer de 44 años con endometriosis, con un montón de problemas, que le han dicho que lo suyo ya es imposible. ¿Qué le dirías? Yo le diría que confíe en ella misma, que confíe en su cuerpo y en su naturaleza y que busque la manera. Que si realmente lo siente, que busque la manera. Y que también busque unas herramientas que le ayuden a, a poder gestionar todo eso. ¿Cómo Porque, es eso de que solo tenías un ovulito y lo transfirieron, claro, se convirtió en dos y tú habías visto, que eso me lo he perdido? claro, ¿no? Uno de los ejercicios que trabajábamos eso, cómo te veías tú en el futuro a corto, medio y largo plazo. Yo en el medio plazo, que me hacía como un año o dos máximo, siempre tenía una escena que me acordaba, la tenía como en mente, ¿no? Muchas veces porque me ayudaba en según qué proceso. Y siempre eran dos cunas. Siempre tenía un bebé en brazos y una cuna, o sea, y otra cuna de fondo. Y claro, en la última punción fue un óvulo solamente lo que recuperaron en mi caso. Y yo decía, bueno, uno que fecunde ahora, digo, tengo que tener toda la suerte del mundo. Bueno, pues fecundó, esperamos hasta el día 5 que esos días son también muy, muy delicados, ¿no? Y, y claro, yo en ese momento decía, bueno, ya la imagen esta de las dos cunitas no puede ser, porque tengo solo un embrión, ya no puede Qué ser. bárbaro. Entonces, cuando me dijeron dos, yo tenía esa imagen en la cabeza, digo, esto es posible, Dios mío. Por eso digo que las leyes siguen siempre trabajando, porque se Siempre. me vino este momento, digo, pero de ojo, Sí, increíble, es muy increíble. importante eso que tú dices para que veas una cosa, que nosotros trabajamos para crear una realidad, pero no sabemos cómo se va a dar Claro. esa realidad y que cuando tenemos que confiar en las intuiciones, en las imágenes que nos vienen espontáneas, cuando hacemos el ejercicio del doble, que hay gente que dice, me ha venido no sé qué, no tiene sentido, no, no sé, digo, ahora no tiene sentido, tú déjalo ahí, que un día lo entenderás, porque a veces no entendemos las cosas en un momento dado, pero las entendemos unos meses después o un tiempo después, o sea que fíjate, y es la muestra de que hay una parte de nosotros que sabe mucho más de lo que sabe nuestra cabeza consciente, incluso va por delante, ¿no? No, yo tenía dentro de mí, yo sabía que era posible. No sabía cómo, dejé de cuestionarme el cómo y luego con ese ejercicio siempre la imagen era de un bebé y una cuna y otra al fondo. Y yo decía, digo, "Oh, bueno, ya es posible". Y ya, claro, creo que también como se me olvidó, no, no le di importancia y Muy trabajo bien, esa te importancia en cumpliste contra. todas las leyes, hija. Es que... Entonces, claro, claro. Qué Sí, barbaridad, qué bueno. Fíjate cómo es ese momento, ¿no? Que parece de un flashback que uno ya ha vivido, cuando de repente un día te ves de verdad con un bebé en los brazos y la otra sí, cuna y las dos cunas y dices, Dios mío, si yo esto lo había sí, visto. sí, sí, sí. Pero yo también trabajé mucho con las afirmaciones positivas, que al principio no me creía ninguna, hasta que por aburrimiento te las acabas creyendo. Y Sí, entonces yo decía, esto ya es una realidad, mis bebés ya están aquí, ya esto. Y siempre me salían mis bebés y yo decía, pero ¿por qué? Digo, si tengo un óvulo, o sea, tengo un embrión congelado, si esto no. Pero me salía siempre así, no sé, es fíjate. curioso. Sí.
Ay, qué importante. De trabajar y dejarnos guiar por nuestra intuición. Trabajar y dejarnos guiar. Porque hay Y no una... cuestionarte las cosas que van apareciendo, no cuestionarlas, sino, bueno, oye, pues con curiosidad de que no sea ahora, bueno, pues ahí lo dejo, que ya irá apareciendo cuando tenga que aparecer, sí, pero no cuestionarse tampoco tanto las cosas, que lo Sí, hacemos con siempre todo digo que para si todo. tuviéramos que entender todo no haríamos nada, porque yo siempre digo, pero tú tienes que entender cómo funciona tu coche para conducirlo, ¿sabes cómo coge la gasolina, el aire, el aceite? Claro, No tengo ni idea. ¿Tú? No, yo tampoco. ¿Y lo conduces todos los días y te lleva a los sitios? Sí, digo, "Uy, qué loca, ¿cómo haces eso? Tú hasta que no entiendas perfectamente cómo funciona el coche no lo cojas. O claro, sea, porque en otras cosas tenemos tan integrado que aunque yo no tenga ni idea de cómo va, yo lo uso y ya está, pero no con otras cosas que tenemos tan claras, los que ya los hemos trabajado mucho a nivel mental, a nivel emocional, ¿cómo puede ser que lo tengamos que entender todo de entrada antes de utilizarlo? Nos estamos perdiendo, ¿no? La oportunidad, pero bueno, tenemos esa sí, educación. Es así. Y no es sí, fácil, ¿eh? Cuestionarse lo que uno ha creído toda la vida, lo que ha hecho hasta ahora, cambiar de creencias, cambiar de ideas, hacer el esfuerzo de crear nuevos hábitos, de pensar de forma diferente y de hacer mucho del trabajo que tú has hecho y eso pues tiene su recompensa. sí, sí, desde luego. Y divina, bendita, porque estoy feliz de la vida, es muy intenso, pero Pero bueno, yo al final pienso, digo, mira, la vida me ha recompensado por todo lo que, no sé, o por lo que he pasado, lo quiero ver de esa manera, ¿no? Digo, me ha costado tanto, le he puesto tanto empeño que al final tenía que ser así. Y es curioso porque yo, por ejemplo, sabía que mi abuelo, por parte de mi padre, era gemelo mellizo, no sabemos exactamente qué, pero ahora una tía abuela de mi madre decía, claro, pero si por parte de no sé quién había una prima que era también melliza o gemela y la abuela no sé quién también. Y digo, y estas cosas que yo cuando hacía el árbol pregunté a mi tía abuela, a todo el mundo, cosas, pero se quedaban como muy en la superficie todo. Y ahora me ha sorprendido la de familia que me decía, claro, pero si había por la parte de no sé quién, la prima, la tía. Digo, ¿y cómo no lo sabía yo antes? Bueno, porque no lo tenías que saber hasta ahora. Claro, Qué bueno, tus hijos podrán beneficiar de toda esa investigación que tú has hecho, que les dejas ya un buen trabajo hecho para que sepan sobre sus raíces, sus ancestros, sobre su familia, sobre sus historias, sus secretos, y eso les ayudará a entender muchas cosas en la vida, igual que te ayuda a ti y a crecer. Y creo que es un trabajo que todos los padres deberíamos de hacer, ahora que somos un poco más conscientes en esta época de la vida para que nuestros hijos tengan eso ahí y que puedan disponer de ello porque somos de donde venimos, por mucho que a veces lo queramos negar o nos queramos desvincular. Qué bonito, Fátima. Pues, ¿qué te voy a decir? Que enhorabuena, que gracias por todo muchas el gracias. trabajo que No, hiciste. gracias a ti, Patricia, porque es una parte muy importante que al final marca la diferencia y es verdad que, porque yo había realizado antes, bueno, 6 intentos de fecundación in vitro con un montón de transferencias, ¿no? Resultantes de cada extracción de óvulos, pero también hubo un antes y un después, igual que en la última clínica con la doctora, contigo fue exactamente igual, porque es que yo decía que aun en el peor de los casos, que no funcione y que no me quede embarazada y que no tenga nunca ningún hijo, esto también me ayuda a gestionar todo lo que vendrá por delante, que no es fácil tampoco porque yo lo he vivido. Y claro, en mi caso al final, pues mira, si se ha podido ser y si ha podido ser en mi caso, creo que puede ser en el de cualquiera, es trabajarlo y bueno, buscarlo que no es fácil, pero también es un camino bonito porque te aporta un crecimiento y un conocimiento sobre ti misma increíble. Que te Sí, digo que está vivo y trabaja siempre y para todo, que es aplicable para todo. sí. Así es, pues muchas gracias, además de todo el trabajo que has hecho y de lo que has conseguido, de ser un ejemplo y una fuente de inspiración, siempre lo digo, porque yo puedo contar muchas cosas, además de mi caso, que lo cuento por todas partes y muchas cosas de las que voy viendo, pero evidentemente el escuchar más testimonios y a más mujeres que lo consiguen cuando parece imposible, cuando les han dicho que hay que saber parar, que para ellas ya no es posible, pues creo que les despierta a todas una esperanza
que no tiene precio, porque es justo lo que necesitamos, sembrar esa Es que esperanza, ¿no? precisamente porque yo he estado ahí, sé lo que es, entonces si sirve de algo, pues bienvenido sea. De Te lo hecho, fíjate, aseguro. hay una cosa que a mí me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Porque ahora ya, pues claro, bueno, hay mucha gente que no sabía que yo estaba en este proceso porque sabes que no lo contamos, no vamos diciendo. Yo, de hecho, es que ni siquiera mis padres lo sabían, porque yo digo, no les quiero generar la expectativa de una ilusión de un bebé, de un nieto, y luego que no se dé la circunstancia. Entonces se quedaron, pues claro, imagínate, al principio era, pero ¿cómo tú? Pero si tú no querías tener hijos, yo no sé lo que tú has creído. Y me he sorprendido de la cantidad de gente que me ha dicho, ojalá yo hubiera hecho lo mismo, ojalá yo hubiera tenido la ayuda en el momento, cuando ya le he contado a lo mejor un poquito más, ¿no? Y digo, pero ¿esto es posible? Digo, claro que es posible porque lo sé. Digo, pero cantidad de gente dice, me da una envidia sana que lo hayas hecho de esa manera y que hayas tenido tu bebé y yo nunca me fui capaz, no he sido valiente como de dar el paso, nunca he querido, que me ha sorprendido muchísimo. Claro, eso es importante, por eso es tan importante compartir, pero nos cuesta tanto antes. Yo siempre digo, si todas las mujeres con las que he trabajado dieran su testimonio, no tendríamos vida para ver todos los vídeos, porque son miles y tú sabes lo que significaría miles de mujeres contando que ha sido posible cuando creían que no era posible, todas las demás ya dirían, para mí también, para mí también, para mí también. Entonces, de verdad que es que, como se dice, ¿no? Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Yo siempre pienso que cada testimonio, cada ejemplo, cada historia que contamos es de un valor incalculable porque hay otra mujer, solo una que hubiera, pero va a haber muchas, que lo vean y digan, ah, con 44 años, con endometriosis, imposible, sí, con un solo óvulo, después de 6 tratamientos, ella sola, para mí también lo es. Entonces, solo despertar eso es que no tiene precio. El despertar esa posibilidad, esa esperanza, esa conciencia en personas que igual ni siquiera lo hubieran intentado, como tú dices, y que al oír a los demás, pues lo intentan y saben que se puede y que hay otras opciones y que hay más trabajo que hacer y eso pues es un regalo para la humanidad. Sí, Así que desde luego, yo lo considero ahora mismo como una bendición, es muy intenso, pero yo estoy feliz porque, claro, hemos trabajado mucho por eso y digo hemos, porque te meto a ti, hemos, pero es yo verdad que hay gente que me dice, pero tú solo tienes un hijo. Digo, ¿qué dices? Uno que parí. Digo, tú sabes la de hijos que yo tengo. la tía Patricia, claro. Sí, sí, tenemos. Digo, bueno, yo, es que familia numerosa, ¿qué dices? Me podrían dar en Sí, recompensa. Sí, 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 pero es verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que lo ve como algo, como hay tanta desinformación sobre el proceso, sobre las clínicas, parece que es como algo muy privado, muy... me ha sorprendido la cantidad de gente que me dice, ojo, si yo lo llego a saber, lo hubiera hecho así. Uy, pues a mí me interesa información, ¿no? Oye, pues, ¿y cómo ha sido? Y no con ánimo de curiosear, ¿no? no, no, sino porque Sobre de el verdad cotillo, quiero sino saber por para poder decir, hacer lo mismo, dice, claro. "Jo", y de decirme, pues me da envidia de no haberlo hecho yo también. Y Mm. yo decía, "Ostras", me ha sorprendido mucho eso y por eso creo que todo lo que se comparta al final, yo en algún momento de la vida me crucé contigo, empecé a ver los vídeos, empecé a ver a las chicas y me he identificado con muchas de las que, bueno, han dado su Lo testimonio, ¿no? sé, lo sé porque Entonces, todas las semanas recibo algún mensaje de, ay, he visto el testimonio de Ángela, de Inma, de Raquel, de Sonia, y justo cuando ha dicho, es que es lo que... Y entonces ahí es donde me di cuenta de lo importante que son los testimonios, así que no tardarán mucho en escribirme alguno diciendo, ay, he escuchado a Fátima Moreno y sé que para mí es posible. Así que sepas que ahora estarás un poco más en el mundo, en la cabeza de alguna otra mujer sabiendo que gracias a ti para ella también es posible. Así que te doy las gracias también por sí, eso. que se den la oportunidad de que, bueno, que trabajen en, en ellas mismas, ¿no? En definitiva, y que lo intenten si ellas sienten que es posible que lo trabajen. Porque al final, bueno, pueden Y pasar si no muchas cosas, sienten que es pero posible todavía, que lo trabajen más todavía, que lo trabajen, exacto, exacto. porque lo es posible, exacto. Ay, muchas gracias, Fátima. Gracias por tus palabras, por Gracias a ti, escribirme Patricia. cuando me dijiste que estabas embarazada y que habías sido mamá y que tienes 2 criaturas preciosas.
y que estabas feliz de la vida. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti por la ayuda y por, bueno, pues en definitiva por todo, porque mira, ha sido una forma también de todo este proceso, ¿no? Con todos los intentos y todo el tiempo que ha pasado, al final de recapitularlo contigo, haces como esa puesta en valor de decir, me quedo con esto no, cambio y venga, cambio de mentalidad y fuera ya a trabajar. Y, y la verdad que el proceso también a nivel personal, ya no como mamá, sino a nivel personal, eh, merece la pena, merece mucho la pena. Pues sí, todo obstáculo cuando se intenta quitar y salvar y sobrepasar, merece la pena. Así que te puedes dar así un par de Sí, besos por todo lo que has hecho, que eso también nos merecemos, que siempre, como tú has dicho, nos castigamos mucho y nos decimos, ay, tal, todo lo que hacemos mal. Jolín, pues también nos tenemos que reconocer cuando lo hacemos bien, ¿no? Y decir, pues con todo lo duro que fue, yo nunca me rendí, seguí buscando, hice un trabajazo en mí que no es nada fácil y me tomé el tiempo, el esfuerzo y todo para lograrlo y jolín, me merezco darme la enhorabuena, que a veces esperamos que nos la dé, no sí, sé, no que pase por la calle, ¿cómo nos la van a dar si no nos la damos nosotros? Así que dátela tú también, me alegro de que este ratito te haya servido también para recopilar todo eso y darte cuenta de dónde estabas hace 2, 3 años y de dónde estás ahora. Y bueno, pues nada, un abrazo enorme sí, y que vaya gracias. genial y nos escribimos para cualquier cosa. Sí, sí, porque hay que seguir trabajando cositas. Sí, toda la vida. Siempre, Hasta el claro, final de siempre. nuestros días, en cada etapa una cosa. Sí. Gracias Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por todo. a Un ti. beso grande. Muchas gracias, Fatima.